La madrugada sevillana comenzó como siempre, con el suave susurro de la ciudad despierta. Los sonidos de la naturaleza se despertaron con el sol, el leve susurro de las hojas al viento, el canto de los pájaros y voces lejanas apenas perceptibles. Magdalena se levantó lentamente de la cama, escuchando los sonidos familiares fuera de la ventana. Los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas translúcidas, llenando la habitación de luz dorada, como si el resplandor de la mañana estuviera abrazando su hogar. Extendió la mano y abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco de la mañana. Su mirada se posó en las antiguas contraventanas de madera que Gabriel había restaurado él mismo. Ella y su marido habían trabajado duro para conservar esta casa, para hacerla verdaderamente suya, un lugar en el que cada rincón respiraba su amor y su calidez. La casa estaba situada en una tranquila barriada de Sevilla, lejos del bullicio, pero no demasiado lejos para evitar todas las comodidades de la gran ciudad. Aquí, entre olivos y naranjos, la vida discurría lenta y mesuradamente, como la corriente de un río, sin prisa, pero siempre a su aire. A Magdalena le había encantado este lugar desde el primer día que se mudaron. Sentía que aquí podía respirar plenamente, sin preocuparse de las preocupaciones cotidianas, simplemente disfrutando de las cosas sencillas, los olores, las vistas, los sonidos. Magdalena se estiró, sintiendo un ligero cansancio matutino, y bajó lentamente a la planta baja. La casa seguía en silencio, salvo por el leve gorgoteo del agua en la fuente del patio trasero. Se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Como siempre, cogió la fruta más madura y huevos frescos del mercado local. Este ritual era especial para ella, empezar cada mañana cuidando de su hogar y de su familia. Dispuso cuidadosamente la comida en la mesa de madera, saboreando el momento de tranquilidad. El sol que entraba en la cocina hacía brillar la superficie de las ollas y sartenes de cobre, creando una ilusión de calidez y comodidad. Gabriel seguía durmiendo. Su respiración profunda y acompasada resonaba en el dormitorio del primer piso. Siempre se levantaba más tarde que ella. Las largas jornadas de trabajo exigían sus sacrificios. Gabriel era arquitecto y sus proyectos a menudo ocupaban no solo su tiempo, sino también sus pensamientos. Podía sentarse sobre dibujos durante horas, inmerso en sus ideas, estando en ese mundo especial donde cada trazo de lápiz sobre el papel era importante. Magdalena admiraba su dedicación. Llevaban juntos casi 7 años, y en ese tiempo se había convencido más de una vez de que Gabriel vivía de verdad su trabajo, a pesar de los retos. Hoy había algo especial en su estado de ánimo. Sintió una cálida sensación en su interior, apenas perceptible pero muy poderosa. Su mano, como por instinto, se posó sobre su vientre, que aún no delataba su secreto. Estaba embarazada de 3 meses, y esto era un verdadero milagro para ella. Hacía tiempo que Gabriel y ella soñaban con tener un hijo, pero cuando el médico confirmó su corazonada, la alegría de darse cuenta de la nueva vida que llevaba dentro fue indescriptible. Magdalena pasó unos días eufórica, dándose cuenta de que su familia sería ahora aún más fuerte, aún más significativa. Puso la mesa para el desayuno: pan recién hecho, aceite de oliva caliente, zumo de naranja recién hecho e higos maduros. Sus pensamientos vuelven una y otra vez a la noticia que tanto ansiaba comunicar a su marido. Pero decide esperar un poco más. El momento para una conversación tan importante tenía que ser perfecto. Sabía que Gabriel se emocionaría cuando supiera que estaba a punto de ser padre, pero quería elegir un momento en el que ambos pudieran saborear juntos esta alegría. Se sentó a la mesa, saboreando el aroma del café de la mañana y la ligera brisa que entraba por la puerta abierta que daba a la terraza. El aire veraniego era cálido y fresco al mismo tiempo, impregnado del aroma de los naranjos en flor. A Magdalena le gustaba pasar las mañanas en silencio, escuchando los sonidos de la naturaleza, pensando en lo que les esperaba. Su vida era casi perfecta. Por supuesto, como todo el mundo, tenían sus problemas y dificultades, pero Magdalena siempre creyó que su amor y comprensión mutua les ayudarían a superarlo todo. Desde el principio, su relación se basó en la confianza, y Gabriel siempre fue alguien en quien ella podía confiar. Había sido su apoyo, su amigo, su amante, y ahora, con una nueva vida creciendo en su interior, sentía que su unión se haría aún más fuerte,
Magdalena se levantó para sacar los platos a la terraza cuando oyó que Gabriel bajaba las escaleras. Sus pasos eran mesurados y seguros, como siempre. Entró en la cocina, frotándose ligeramente los ojos, y le sonrió al ver la mesa puesta. «Buenos días, querida», le dijo, acercándose a ella y besándola en la mejilla. Su mano se deslizó alrededor de su cintura, y Magdalena sintió que su corazón se llenaba de ternura. «Buenos días», respondió ella devolviéndole la sonrisa. «Te he preparado tu desayuno favorito». Se sentaron a la mesa, disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Gabriel habló despreocupadamente del nuevo proyecto en el que estaba trabajando, de las dificultades que estaba teniendo con sus clientes y de lo pronto que viajaría a Madrid para firmar el contrato. Magdalena le escuchaba, sintiéndose feliz de poder estar juntos así, hablando de cosas cotidianas sin pensar en el futuro. «Creo que dentro de un mes podremos permitirnos unas pequeñas vacaciones», dijo Gabriel, dando un bocado al pan. «¿Y si nos vamos al sur? He encontrado un sitio maravilloso junto al mar. Sería el momento perfecto para nosotros». Magdalena le miró sin poder contener una sonrisa. Se imaginó a los dos, relajándose en la playa, disfrutando de cada momento de paz y tranquilidad. Pero había un pequeño secreto en su corazón, que aún no podía contarle. Cuando llegara el momento, compartiría esta alegría con Gabriel y juntos planearían el futuro como una familia de 3. «Me parece estupendo», dijo ella, acercándose más a él. «Me encantaría ir a cualquier parte contigo». Su corazón estaba lleno de amor y esperanza, y a su alrededor había un mundo que parecía tan sencillo y sereno. Pero se avecinaban cambios que cambiarían todo lo que ella sabía sobre su vida, su matrimonio y su marido. Habían pasado unas semanas desde que Magdalena se enteró de su embarazo. El verano estaba en pleno apogeo en Sevilla, llenando el aire de aromas de jardines en flor y tierra madura. Magdalena se sentía feliz y llena de energía, a pesar del ligero cansancio que a veces la invadía por las tardes. Gabriel pasaba cada vez más tiempo trabajando. Su nuevo proyecto, la renovación de un antiguo teatro en el centro de la ciudad, exigía la máxima concentración y esfuerzo. Pero siempre encontraba tiempo para llamar a Magdalena, ver cómo le iban los días y recordarle lo importante que era cuidarse. «No te olvides de tomar las vitaminas, querida», le decía por teléfono, con voz suave pero al mismo tiempo insistente. «Y, por favor, no te esfuerces demasiado. Descansa más». «Por supuesto, Gabriel», respondió ella con una sonrisa. «Me encuentro bien». Apreciaba sus cuidados y atenciones. Se consideraba afortunada por tener un marido tan atento. Pero a veces sentía que sus cuidados se convertían en algo más. Control. A menudo le preguntaba a quién veía, a dónde iba, qué hacía mientras él estaba fuera. Magdalena lo interpretó como una preocupación por su salud y bienestar, sobre todo ahora que estaba embarazada. Una tarde, cuando el sol ya se había escondido tras el horizonte, coloreando el cielo con cálidos tonos rosas y naranjas, Magdalena decidió dar un paseo por el barrio. Le encantaba ver cómo cambiaba la ciudad al caer la noche. Se puso un vestido ligero y salió de casa, disfrutando del frescor del aire nocturno. Al pasar por delante de pequeños cafés y tiendas, se encontró con su vieja amiga Isabel. No se habían visto en meses y Magdalena se alegró por la oportunidad de charlar. «Magdalena, qué alegría verte», exclamó Isabel abrazándola. «Estás muy guapa». «Gracias, Isabel. ¿Qué tal estás?» Se sentaron en una mesa de la terraza de un pequeño café y pidieron limonada fresca. La conversación fluyó suavemente de un tema a otro: trabajo, familia, planes de futuro. «Ahora enseño arte en la escuela local», dice Isabel. «Es tan inspirador trabajar con niños». «Es maravilloso», sonrió Magdalena. «Los niños son una verdadera alegría». Isabel notó un brillo especial en los ojos de su amiga. «¿Tienes noticias?», preguntó con curiosidad. Magdalena se lo pensó un momento. Aún no había hablado con nadie de su embarazo, ni siquiera con sus padres. Pero ahora, en la cálida compañía de una vieja amiga, quería compartir su alegría. «Sí, lo estoy», dijo en voz baja, inclinándose hacia ella. «Estoy esperando un bebé». «Dios mío». Isabel le cogió las manos entre las suyas. «Es maravilloso. Me alegro mucho por ti y por Gabriel». «Gracias», contestó Magdalena, sintiendo que se le encogía el corazón. «Aún no se lo he dicho. Quiero darle una sorpresa». «Seguro que le encantará», sonrió Isabel.
Siempre habéis sido una pareja encantadora. La velada pasó volando. Se separaron, acordando volver a verse pronto. Magdalena volvió a casa sintiéndose ligera y feliz, pero al acercarse a la casa se encontró con lo inesperado. En el porche estaba Gabriel. Su figura destacaba sobre el cielo oscuro, e incluso desde la distancia Magdalena podía sentir la tensión en su postura. Gabriel se maravilló mientras subía los escalones. «Creía que volverías mañana». «He terminado mis asuntos antes», respondió él secamente. «¿Dónde has estado?» «Me encontré con Isabel en la ciudad. Estuvimos hablando en un café. ¿Por qué no me dijiste que venías esta noche? Habría preparado la cena». La miró con dureza. «Te llamé varias veces, pero no contestaste». Magdalena sacó el teléfono del bolso y vio varias llamadas perdidas. «Lo siento, no te oí. Estábamos tan absortos en la conversación». Gabriel apretó la mandíbula. Sus ojos brillaban con algo incomprensible. «La próxima vez, ten más cuidado». Estaba preocupado. «Soy adulta, Gabriel». Intentó sonreír, suavizando las cosas. «No me pasa nada». «Los adultos atienden el teléfono», la interrumpió mientras entraba en la casa. Magdalena sintió que la alegría de ver a su amigo se desvanecía. Siguió a su marido al interior, tratando de ignorar su estado de ánimo. Toda la velada transcurrió en un ambiente tenso. Gabriel hablaba poco, contestando a sus preguntas con respuestas de una sola palabra. Se sentó en su escritorio, mirando unos documentos, y Magdalena se quedó sola en el salón, intentando averiguar qué había pasado. Al día siguiente, la situación no mejoró. Gabriel seguía mostrándose distante, y Magdalena decidió que necesitaba tiempo para descansar después de su viaje. Le preparó su desayuno favorito con la esperanza de animarle. «He hecho una tortilla con verduras, como a ti te gusta», le dijo cuando bajó a la cocina. «Gracias», respondió él brevemente, sentándose a la mesa. El silencio flotaba en el aire, pesado y opresivo. Finalmente, Magdalena no pudo soportarlo. «Gabriel, ¿qué te pasa? Pareces disgustado». Él la miró fríamente. «No es nada, no pasa nada. Solo siento que algo va mal. Dímelo, por favor». Dejó el tenedor a un lado y cruzó los brazos sobre el pecho. «Has pasado demasiado tiempo fuera de casa». «¿Qué?» Ella no se esperaba esa afirmación. «Solo salgo con mis amigos». ¿Es eso malo? Deberías ser más responsable, sobre todo ahora. Pero no entiendo por qué te molesta tanto. Siempre te aviso de a dónde voy. No siempre, objetó. Ayer, por ejemplo. Te dije que conocí a Isabel por casualidad. ¿Es eso un problema? Gabriel se levantó de la mesa, con el rostro pétreo. Creo que no te das cuenta de la gravedad de la situación. Eres mi mujer, y quiero que estés a mi lado cuando te necesite. Magdalena sintió que le subía una oleada de indignación, pero la reprimió. Gabriel, aprecio tu preocupación, pero no soy una niña. Necesito compañía, paseos, me parece bien. Él se acercó con los ojos brillantes. ¿Normal? ¿Crees que es normal desaparecer en algún sitio y no contestar al teléfono? No he desaparecido. Estaba en la ciudad, solo un par de horas. Ya basta, le cortó. No quiero hablar de esto. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola allí de pie, confusa. Magdalena sintió que la duda se colaba en su alma. Nunca antes Gabriel le había hablado en ese tono de voz. Su comportamiento era cada vez más extraño. Durante los días siguientes, la situación no mejoró. Gabriel puso nuevas reglas. Le pedía que le contara cada movimiento que hacía. Le prohibía ver a ciertos amigos con el argumento de que eran una mala influencia para ella. Controlaba sus finanzas, restringiendo sus compras. Magdalena intentaba entender lo que pasaba, pero cada vez que iniciaba una conversación, él se salía del tema o reaccionaba con agresividad. Una noche, sentada en el salón, volvió a intentar hablar con él. «Gabriel, tenemos que hablar de lo que pasa entre nosotros». «Estamos bien», respondió él, sin apartar los ojos del televisor. «No, no lo estamos. Tú has cambiado. Te has vuelto controlador, como si yo no pudiera tomar mis propias decisiones». Se volvió hacia ella con los ojos fríos. «Solo te estoy cuidando. ¿Es eso malo? Cuidar es una cosa, controlar es otra. Me siento atrapada». «Si así es como lo ves, quizá tú seas el problema». Aquellas palabras la hirieron. Se levantó,
sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «No sé qué te pasa, pero no puedo vivir así». «Entonces haz lo que quieras», dijo, volviéndose hacia la pantalla. Magdalena se retiró al dormitorio, sintiéndose desolada. Se tumbó en la cama, abrazada a la almohada, y dejó correr las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía sola en su propia casa. Quería compartir sus preocupaciones con alguien, pero no sabía a quién acudir. Sus padres vivían lejos y no quería preocuparlos. ¿Novias? Pero muchas de ellas Gabriel las consideraba indeseables en su vida. Al día siguiente, Magdalena decidió visitar al médico para un chequeo rutinario. Esperaba que la noticia del embarazo le ayudara a arreglar la relación con su marido. Quizá cuando él supiera que estaba a punto de ser padre, las cosas cambiarían. Cuando volvió a casa con los resultados de las pruebas y las imágenes de la ecografía, esperó ansiosa la llegada de Gabriel. Preparó la cena, creando un ambiente acogedor y cálido. Cuando llegó, le saludó con una sonrisa. «Tengo una sorpresa para ti», le dijo, tendiéndole un sobre con los resultados. Él lo cogió con incredulidad, lo abrió y recorrió con la mirada los documentos. Su rostro permaneció impenetrable. «Estás embarazada», afirmó sin emoción. «Sí», exclamó ella. «Vamos a ser padres». Ella esperaba ver alegría en sus ojos, pero en su lugar solo vio frialdad y tal vez una sombra de duda. «Esto es inesperado», dijo él devolviéndole el sobre. «Pensé que te alegrarías». Le tembló la voz. «Por supuesto», respondió él, pero su tono era distante. «Necesito tiempo para asimilarlo». Pasó junto a ella y se dirigió a su despacho. Magdalena se quedó de pie en el salón vacío, sintiendo que sus esperanzas se derrumbaban. Algo iba mal, y ahora lo veía claramente. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Por qué Gabriel reaccionaba de forma tan extraña? Decidió no precipitarse, darle tiempo. Pero en su interior crecía la sensación de que su relación estaba cambiando, y no para mejor. Los rasgos tiránicos de su marido, que antes no había notado o no quería notar, ahora se hacían evidentes. Su control, su frialdad, su falta de voluntad para comunicarse, todo apuntaba a problemas que no podían ignorarse. Magdalena se dio cuenta de que le esperaban tiempos difíciles, pero estaba decidida a mantener unida a su familia y averiguar qué estaba pasando, por su propio bien y por el futuro de su bebé. Pasaron varias semanas desde que Magdalena le dijo a Gabriel que estaba embarazada. Intentó mantenerse optimista, con la esperanza de que la noticia del futuro hijo trajera alegría y armonía a su relación, pero cada día sus esperanzas parecían más y más esquivas. Gabriel estaba cada vez más retraído, trabajaba hasta altas horas de la noche y mostraba poco interés por su estado. Cuando llegaba a casa, reinaba entre ellos un extraño silencio, pesado y tenso. Magdalena seguía intentando justificar su comportamiento. Se decía a sí misma que tenía mucho trabajo, que su proyecto requería tiempo y concentración. Sin embargo, cada vez le resultaba más difícil ignorar los cambios en su relación. Antes Gabriel podía sentarse con ella durante horas, discutir sus ideas, compartir sus planes, pero ahora era como si la evitara. Recordaba cómo en los primeros años de su matrimonio, él había estado atento a cada una de sus palabras. Gabriel siempre se había interesado por sus asuntos, incluso los más insignificantes, y había hecho todo lo posible para que se sintiera especial. Le había regalado flores sin motivo, la había sorprendido y había intentado complacerla en todos los sentidos. Pero ahora su preocupación era más bien de control. Ya no le interesaban sus pensamientos y sentimientos, sino a dónde iba, a quién conocía y qué hacía en su ausencia. Magdalena pensaba cada vez más en su última pelea. Gabriel le había dicho que debería pasar más tiempo en casa porque estaba a punto de ser madre. Lo había dicho en un tono frío, casi autoritario, como si su papel en sus vidas se limitara a las tareas domésticas. Su resentimiento se había calmado rápidamente, porque siempre había considerado sus palabras como cariñosas. Pero ahora, cuando recordaba su conversación, esas palabras sonaban diferentes, como si fueran órdenes, como si fueran reglas que tenía que seguir. Gabriel no notó su ansiedad. Seguía actuando como si su matrimonio formara parte de un plan más amplio, en el que cada paso tenía que estar calibrado y sujeto a una lógica estricta. Ella se sentía sola incluso cuando estaban cerca el uno del otro. No dejaba de pensar en su amiga Isabel, a la que había conocido hacía poco. Hablar con ella le había aportado alivio y la sensación de que la vida aún podía ser alegre. Pero no podía permitirse compartir con su amiga
lo que ocurría tras las puertas cerradas de su casa. Mientras tanto, los rasgos tiránicos de Gabriel eran cada vez más evidentes. Restringía sus viajes a la ciudad, argumentando que Magdalena necesitaba más descanso. Cuando ella intentaba oponerse, él le decía fríamente que era mejor para ella no exponerse a un estrés innecesario y que era su principal responsabilidad cuidar de su salud. Cada día su control se hacía más y más intrusivo. Vigilaba sus gastos, se preguntaba quién la llamaba por teléfono y criticaba cualquier minucia si algo no salía como él había planeado. Un día, cuando Magdalena decidió ir sola al supermercado, se enfrentó a su furia. Gabriel llegó a casa antes de lo habitual y no la encontró. Cuando regresó, su rostro era pétreo. La miró fríamente y le preguntó por qué había decidido ir a la ciudad sin decírselo. A Magdalena se le encogió el corazón. No entendía por qué había reaccionado así. Una simple compra que no le había planteado ninguna pregunta. Intentó explicarle que solo quería relajarse un poco, dar un paseo, y que siempre lo hacía, pero su mirada permaneció fría. Él le respondió que tenía que avisarle de cada paso que daba porque estaba preocupado por ella y por el futuro bebé. Las palabras sonaron como si no se tratara de una conversación entre dos personas cariñosas, sino de las exigencias de un superior a un subordinado. Pasaron varios días después del incidente, pero la tensión no desapareció. Magdalena notaba cada vez más cómo su libertad se convertía en una ilusión. Dejó de salir con sus amigas, evitaba los paseos largos para no molestar a Gabriel. Una sensación de inquietud crecía en su interior, pero no se atrevía a hablar de ello con nadie. Le parecía que solo era una dificultad pasajera y que con el tiempo las cosas mejorarían. Gabriel, mientras tanto, se volvía cada vez más autoritario. Le decía constantemente cómo llevar la casa, qué comprar, cómo cocinar. Cuando ella intentaba hacer las cosas a su manera, él empezaba inmediatamente a criticarla. Sus comentarios eran tan frecuentes que Magdalena ya no se sentía libre en su propia casa. No se sentía como una esposa, sino como una empleada que tenía que hacer recados, y cada uno de sus actos estaba sujeto a evaluación. Magdalena empezó a preguntarse cada vez con más frecuencia, ¿había sido siempre ciega a este comportamiento? Tal vez no había prestado atención a esas pequeñas cosas antes, porque estaba enamorada y creía en su vida feliz. Sin embargo, ahora que esperaba un hijo, las cosas empezaban a ser diferentes. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su casa, y cada día le recordaba que su libertad e independencia estaban bajo el control constante de su marido. Cada día que pasaba, empezaban a surgir dudas en su mente. ¿Podría ser Gabriel el hombre que ella siempre había pensado que era? Estos pensamientos la deprimían, pero intentaba ahuyentarlos. Esperaba que, una vez nacido el bebé, todo cambiara, que la alegría de una nueva vida devolviera a Gabriel a su estado anterior de marido cariñoso y atento. Pero en el fondo Magdalena se dio cuenta de que se había producido un cambio en su relación que ya no podía ignorarse. Una tarde, cuando Gabriel volvía a llegar tarde al trabajo, Magdalena se sentó en el salón con una taza de té, tratando de ordenar sus pensamientos. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses, en cómo había cambiado ella misma. Le aterrorizaba pensar que ya no se sentía libre. Todos sus movimientos eran vigilados, todos sus pensamientos cuestionados. Gabriel ya no era la persona con la que podía compartir sus sentimientos y sus sueños. Cuando regresó, ya era tarde. Magdalena oyó abrirse la puerta y los sonoros pasos de su marido por el pasillo. Su corazón se aceleró. No sabía cómo se comportaría Gabriel, y este miedo a su reacción era nuevo para ella. Siempre se había sentido segura a su lado, pero ahora algo era diferente. Él entró en el salón y pasó junto a ella en silencio. Magdalena quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se limitó a observarlo, sintiendo cómo crecía la distancia entre ellos. Al día siguiente, mientras desayunaban juntos, Gabriel empezó a hablar del futuro. Estaba haciendo planes para la vida con el bebé, especulando sobre cómo habría que organizar las cosas cuando llegara. Pero sus palabras parecían más bien un plan de mando. Describía claramente lo que Magdalena debía hacer, cómo se planificaría su día, qué responsabilidades recaerían sobre sus hombros. Ni siquiera le interesaba su opinión. Magdalena le escuchaba y se sentía cada vez más presionada. Quería objetar, decir que debían tomar las decisiones juntos,
Pero en su interior seguía existiendo la esperanza de que Gabriel estuviera demasiado entusiasmado con los planes de futuro y acabara siendo igual. Después de aquel desayuno, sin embargo, quedó claro que Gabriel no la veía como una compañera en pie de igualdad, sino como una ejecutora de su voluntad. Había tomado la decisión por los dos, sin pedirle su opinión. A sus ojos, su papel era mantener la casa y cuidar del bebé. Tenía que seguir sus instrucciones para asegurarse de que todo iba según su plan. Magdalena se despertó temprano, pero se sentía destrozada. Había sido una noche agitada, y los pensamientos sobre lo que ocurría en su vida la mantenían inquieta. Su embarazo, que debería haber sido motivo de alegría, se había convertido en una fuente constante de ansiedad. Gabriel, que antes había sido un pilar de apoyo y protección, era ahora su sombra, vigilando cada uno de sus movimientos. Las últimas semanas habían sido especialmente difíciles. Gabriel controlaba cada vez más su vida cotidiana. Le dictaba cuándo y dónde podía ir, qué comestibles comprar, con quién relacionarse. Pero lo peor de todo era que le exigía obediencia incondicional. Cualquier intento de expresar su opinión acababa en discusiones, tras las cuales se sentía completamente desolada. Aquel día Magdalena decidió reunirse con Isabel. No la había visto desde la última vez que se cruzaron en el café. A pesar de que Gabriel desaprobaba claramente este tipo de encuentros, decidió salir sin avisarle. En su mente rondaba la idea de que si seguía viviendo según sus reglas, se perdería por completo. Magdalena se vistió, tratando de pasar lo más desapercibida posible, como si eso la protegiera de algún modo de la ira de su marido si se enteraba. Pero no iba a quedarse en casa y seguir obedeciendo sus dictados. Necesitaba hablar, contar sus preocupaciones, encontrar apoyo y comprensión. Cuando llegó al café, Isabel ya la esperaba en una mesa. Al ver a Magdalena, su amiga se puso en pie, sonriendo ampliamente, pero sus ojos destellaron algo parecido a la alarma cuando advirtió el rostro cansado y demacrado de Magdalena. «Magda, ¿estás bien?», preguntó Isabel cuando se sentaron a la mesa. «Pareces cansada». Magdalena se quedó mirando a su amiga durante un largo instante, sin saber por dónde empezar. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta y que las palabras se le atascaban en los labios. «No es así, Isabel», susurró al fin, bajando la mirada a la taza de café que le habían servido. «No es como debe ser». Isabel frunció el ceño y le cogió la mano. «¿Qué te pasa? Puedes contármelo. Sabes que siempre estoy a tu lado». Magdalena la miró, y las lágrimas que tanto había intentado contener corrieron lentamente por sus mejillas. Empezó a contarlo todo. Cómo Gabriel se había vuelto demasiado controlador, cómo le exigía que rindiera cuentas de cada uno de sus movimientos, cómo restringía su libertad. Su voz era tranquila, pero había desesperación detrás de cada palabra. «Ha cambiado, Isabel. Antes era diferente. No entiendo qué le ha pasado. Me siento como en una jaula. Vigila todos mis movimientos como si no pudiera tomar mis propias decisiones. Y ahora que estoy embarazada, insiste aún más en que obedezca sus reglas. Tengo miedo». Isabel escuchaba atentamente sin interrumpir, pero su rostro se ensombrecía con cada palabra de Magdalena. «Esto no es normal, Magda», dijo finalmente en voz baja. «Tienes que hacer algo. No es preocuparse, es controlar. Nadie debería tratarte así, y menos un hombre que se supone que es tu pareja». Magdalena asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. Se daba cuenta de que Isabel tenía razón, pero el miedo a la reacción de Gabriel era demasiado grande. Cada vez que pensaba en enfrentarse a él, el pánico se apoderaba de ella. «Tengo miedo», dijo Magdalena apretando las manos. «Se pone tan agresivo cuando las cosas no salen como él quiere. No sé qué hacer». Isabel suspiró y la abrazó con fuerza. «Tienes que pensar en ti y en el bebé. Si él no cambia, no puedes seguir viviendo así. No dejes que te destroce». Magdalena se dio cuenta de que tenía que cambiar algo, pero no sabía cómo. Después de despedirse de Isabel, caminó despacio hacia su casa, pensando en todo lo que había pasado. Pero aunque ver a su amiga la había tranquilizado un poco, aún había ansiedad en su corazón. Sabía que Gabriel no aprobaría que saliera sola de casa, pero esperaba que estuviera demasiado ocupado en el trabajo para darse cuenta. Cuando Magdalena entró en la casa, se encontró con un silencio sepulcral. A primera vista, nada parecía presagiar problemas, pero en su interior sintió que algo iba mal.
Cerró la puerta, se quitó los zapatos y entró en el salón. Pero de repente Gabriel salió de su estudio, se detuvo en la puerta y la miró con una mirada gélida. Tenía el rostro sombrío y las manos cerradas en puños. ¿Dónde te habías metido? Su voz era fría, carente de emoción. Magdalena se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Por su mente pasaban todas las opciones posibles, pero ninguna le parecía correcta. Sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Yo... Hizo una pausa. Me encontré con Isabel. Su rostro permaneció impenetrable. ¿Fuiste sin mi permiso? Las palabras resonaron en su cabeza como un golpe. Intentó mantener la calma, aunque todo en su interior gritaba de miedo. No creí que necesitara permiso. Intentó responder, tratando de no encontrar su mirada. Gabriel se acercó más. Su figura parecía cernirse sobre ella, creando una sensación de presión abrumadora. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Había un deje de rabia en su voz. ¿Crees que puedes salir con quien quieras cuando quieras sin que yo lo sepa? Magdalena dio un paso atrás, sintiendo que se le apretaba el corazón. Intentó explicarse, pero Gabriel no le dio la oportunidad. Intentas salir de casa demasiado a menudo, continuó, sin darle la oportunidad de excusarse. Y ahora entiendo por qué. Me estás engañando, ¿verdad? Sus palabras sonaron como un trueno. Magdalena no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? Le tembló la voz. ¿Cómo puedes pensar eso? Yo nunca. ¡Basta de mentiras!, la interrumpió. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo me evitas? ¿Cómo te escondes detrás de tu sofá o con tus amigas? Y ahora que estás embarazada, ¿esperas que me lo crea? Magdalena sintió que el suelo se iba bajo sus pies. La cabeza le daba vueltas con un torrente de emociones. Intentó encontrar las palabras para defenderse, pero no pudo. Lo único que pudo hacer fue quedarse mirando fijamente a Gabriel, que parecía presa de la rabia. ¿Estás diciendo que el bebé no es mío? Su voz era tranquila, pero tras aquella calma se escondía una amenaza. Magdalena negó con la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No, Gabriel, ¿cómo puedes decir eso? El niño es tuyo. Yo nunca... Pero sus ojos le decían que no creía ni una palabra de lo que decía. Su incredulidad era como un muro que ella no podía atravesar. ¿Crees que no veo lo que está pasando? ¿Crees que puedes engañarme? Se acercó a ella y se sintió retroceder hacia la pared, apretándose contra la fría superficie. No eres más que una mentirosa, dijo con voz helada. No voy a criar al hijo de otra persona. Habían pasado varios días desde aquella terrible escena en el salón, pero el ambiente de la casa no había mejorado. Al contrario, el silencio que ahora reinaba entre Magdalena y Gabriel era aún más opresivo que cualquier disputa que hubieran tenido antes. Ella no sabía qué hacer, ni cómo recuperar ni la sombra de lo que solían tener. Cada movimiento que hacía por la casa era acompañado por la dura mirada de su marido, que ya no parecía capaz de verla como la mujer con la que una vez se había casado. Ya no intentaba hablar con ella, ni mostraba ningún interés por su estado o su vida. Ahora pasaba todas las tardes en su despacho, detrás de los papeles y el ordenador. Sus conversaciones se habían reducido a breves y secos intercambios de palabras sobre asuntos domésticos. Gabriel parecía evitar deliberadamente el más mínimo roce o muestra de atención. Era evidente que sus sospechas no habían desaparecido. Al contrario, habían arraigado en su mente y ahora eran la base de todas sus acciones. Magdalena se sintió completamente desolada. Pensó durante mucho tiempo en cómo contarle a alguien lo que estaba ocurriendo, pero cada vez se enfrentaba a la misma barrera interior, la vergüenza y el miedo. No podía admitir ante sus padres que su matrimonio se estaba desmoronando. Siempre habían creído que Gabriel era un hombre de fiar y decente. Estaban orgullosos de él. Y ahora, ¿cómo iba a explicarles que todo era una fachada? Ya casi no hablaba con sus amigos, incluso las conversaciones breves con ellos habían provocado que la ira de Gabriel se desatara, y ella no quería volver a experimentar su furia. Las pasadas acusaciones de infidelidad de su marido la habían herido. La facilidad con la que había pasado del resentimiento a la acusación directa la sorprendió y la asustó. Seguía sin entender cómo el hombre al que había amado y en el que había confiado durante tanto tiempo podía dudar de ella tan cruelmente. El mero hecho de que él considerara que el niño no era suyo le parecía absurdo. Después de todo, habían soñado con un futuro juntos, habían planeado una familia juntos.
Magdalena se encerraba cada día más en sí misma. Apenas salía de casa, y cuando lo hacía, tenía que contarle a su marido cada movimiento que hacía para no despertar nuevas sospechas. Gabriel vigilaba todos sus movimientos, y esta sensación de vigilancia constante le hacía la vida insoportable. Cada vez pensaba más a menudo que antes lo había visto como alguien con quien compartirlo todo, pero ahora era un extraño para ella. El embarazo, que debería haber sido un acontecimiento feliz en sus vidas, ahora solo aumentaba su sufrimiento. Cada vez que Magdalena pensaba en el futuro hijo, le invadía la ansiedad. ¿Qué pasaría después? ¿Sería capaz de dar a luz en aquel ambiente? Gabriel seguía tratando su embarazo con fría indiferencia, y aunque decía que se preocupaba por su salud, su comportamiento contradecía claramente esas palabras. Una mañana, cuando se despertó tras otra noche en vela, su corazón se llenó de temor por el bebé. En la casa reinaba un silencio absoluto. Gabriel ya se había ido a trabajar, dejándola sola. Eran los únicos momentos en que podía relajarse y recuperarse un poco, sin su escrutinio y sus miradas críticas. Permaneció largo rato en la cama, mirando al techo, pensando qué hacer a continuación. De repente, Magdalena sintió un ligero movimiento en su interior. Era el primer movimiento del bebé, y la sorprendió, llenándola de una extraña sensación. Se sintió embargada por la alegría y el miedo al mismo tiempo. Sintió que el corazón se le estrujaba con esas emociones contradictorias. La vida que llevaba dentro crecía, era un milagro. Pero también se dio cuenta de que su vida matrimonial se hacía cada día más insoportable. Se levantó de la cama, sintiéndose un poco débil, y se dirigió a la cocina para prepararse el desayuno. El sol brillaba con fuerza al otro lado de la ventana, pero no le proporcionaba el consuelo habitual. La casa estaba fría, a pesar del buen tiempo. No era el frío físico, sino el vacío emocional que se había instalado entre ella y Gabriel. Después de desayunar, Magdalena se sentó en el sofá del salón, rodeándose con los brazos el vientre, que empezaba a redondearse notablemente. Sus pensamientos volvieron a su última conversación, a la forma en que Gabriel la había acusado de engañarle. Intentó encontrar alguna explicación racional en sus palabras, pero le pareció imposible. Simplemente había decidido que ella era culpable, sin pruebas y sin ganas de escucharla. Los días se alargaban, uno tras otro, y la tensión no hacía más que aumentar. Magdalena intentaba mantenerse fuera de la vista de Gabriel cuando estaba en casa, pero era difícil. Su temor hacia él crecía cada día. Todos sus movimientos le disgustaban. Intentaba hacer todo lo posible para complacerle, pero cada vez sus esfuerzos eran en vano. Gabriel la criticaba por los más mínimos errores, como si todo lo que hiciera estuviera mal. Una noche, mientras se sentaban a cenar, Magdalena no pudo soportarlo y decidió tener una conversación. Necesitaba saber qué estaba pasando y cómo proceder. Respiró hondo y habló. Pero en cuanto empezó a hablar, se dio cuenta de que todas sus palabras caían en el vacío. Gabriel no la escuchaba, o no quería hacerlo. Su mirada seguía siendo fría y su rostro impenetrable. En respuesta a su intento de explicarse, volvió a acusarla de engañarle. Su voz era tranquila, pero cada una de sus palabras cortaba como un cuchillo. «Tienes que entender», dijo sin mirarla, «que ya no puedo confiar en ti. Has estado actuando de forma extraña estos últimos meses. Te has ido sin avisar, sin decirme a dónde ibas. No soy tonta». Magdalena no sabía qué decir. Sus palabras ahogaban sus sospechas, y ninguna explicación podía devolverle la confianza. Intentó decirle que estaba equivocado, que nunca le había engañado, pero Gabriel se limitó a sonreír como si supiera de antemano lo que iba a decir. Aquella cena había sido la gota que colmó el vaso. Ya no podía soportar sus acusaciones y su desconfianza. ¿Pero qué podía hacer? ¿A dónde ir? No podía marcharse sin más. Después de todo, tenía un hijo en camino y su vida estaba ligada a él. Se sentía atrapada y sin salida. La noche transcurrió en agonizante contemplación. Magdalena no podía dormir, dando vueltas en la cama, recordando cómo había empezado su relación. Una vez habían estado llenos de amor y comprensión, pero ahora todo parecía un recuerdo lejano. Recordaba cómo Gabriel la había cortejado, cómo habían reído juntos, cómo la había apoyado en todo. Pero ahora ese hombre se había ido. Otro había ocupado su lugar, frío, desconfiado y cruel. Magdalena se dio cuenta de que su relación ya no tenía vuelta atrás.
Pero, ¿qué hacer a continuación? Sentía que sus fuerzas se agotaban. Su cuerpo ya no parecía obedecerla. La debilidad era cada vez más frecuente, y hasta las tareas más sencillas le resultaban difíciles. Temía por el niño que llevaba en su vientre. Temía por sí misma. Cuando Gabriel volvió al trabajo, decidió que tenía que hacer algo por sí misma. No podía seguir temiendo su reacción. Magdalena concertó una cita con su médico para hablar de su estado de salud y pedirle consejo. Fue su pequeña victoria sobre sí misma. Lo hizo sin que él lo supiera. Pero en el fondo sabía que ese paso no resolvería todos sus problemas. Magdalena se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, seguir aguantando y esperar un milagro, o encontrar la fuerza para hacer cambios drásticos. El embarazo de Magdalena se acercaba a la mitad del segundo trimestre, pero en lugar de la alegría y la calma esperadas, traía cada vez más estrés físico y emocional. Con cada nuevo día Magdalena sentía que su cuerpo cambiaba, que nuevas presiones y retos llenaban su vida, pero en esos momentos se sentía completamente sola. La toxicosis se convirtió en su compañera constante. Frecuentes ataques de náuseas, fatiga y mareos no la abandonaban desde por la mañana y duraban hasta bien entrada la noche. Todas las mañanas empezaban igual. Nada más despertarse, se sentía débil y con el estómago pesado. Su cuerpo, antes fuerte y lleno de energía, parecía haberla traicionado. Apenas podía levantarse de la cama sin sentir náuseas, e incluso el olor de la comida que antes la alegraba ahora le resultaba repugnante. Parecía que hasta las cosas más sencillas, como un vaso de agua o un trozo de pan, se estaban convirtiendo en un calvario. Magdalena se despertó temprano, antes del amanecer, y permaneció en la cama durante horas, luchando contra la sensación de malestar constante. En su mente se arremolinaban los pensamientos de un hijo, del futuro, pero la alegría de la maternidad inminente a menudo se veía ensombrecida por el sufrimiento físico. Cada mañana se dirigía al baño, sintiendo cómo su cuerpo se resistía a sus impulsos, y una y otra vez los debilitantes ataques de vómitos acababan con sus últimas fuerzas. Intentaba no demostrarlo, sobre todo delante de Gabriel. Magdalena temía que su fría reacción ante su estado solo empeorara las cosas. A él no le importaba su toxicidad, fatiga o agotamiento emocional. Para él, su estado no era más que una etapa del embarazo con la que tenía que lidiar ella sola. No se ofreció a ayudarla ni le preguntó cómo se sentía. Para él, todo formaba parte de sus responsabilidades como futura madre. Cada mañana, cuando los ataques de debilidad remitían un poco, Magdalena intentaba volver a sus tareas habituales en la casa. Aún se ocupaba de limpiar, cocinar y otras tareas domésticas, aunque cada paso le resultaba más y más difícil. Su cuerpo ya no la obedecía, y la constante sensación de fatiga y agotamiento le impedía realizar incluso las tareas más sencillas. Preparó el desayuno, intentando ignorar el olor de la comida, que ahora solo la incomodaba. Los únicos momentos de alivio eran las breves pausas entre los ataques de náuseas, cuando podía sentarse en una silla de la terraza y respirar profundamente aire fresco. Sentada allí, a veces se tocaba el vientre, donde ya notaba los ligeros movimientos del bebé. Era una sensación extraña, casi mística, una vida dentro de ella que crecía a pesar de todas las dificultades y el dolor. En esos momentos Magdalena sentía que todo aquello merecía la pena por el bien del bebé. Sin embargo, estos momentos de paz duraban poco. Gabriel, cada vez más distante de ella, se interesaba aún menos por su estado. Ahora la daba por sentada, como parte de su plan de futuro, en el que su papel estaba claramente definido, la madre de su hijo, pero nada más. No se daba cuenta de su sufrimiento, o si lo hacía, no le prestaba mucha atención. Su estado físico también era objeto de sus críticas. El día que ella intentó contarle por primera vez lo dura que era su toxicosis, Gabriel solo comentó irritado que ella debería cuidarse más. Para él, no era más que otra excusa para reprenderla en lugar de mostrar preocupación. No podía entender que su cuerpo ya estaba trabajando al límite. Cada día la toxicosis era más debilitante. Magdalena empezó a perder peso, y eso la asustaba. Sabía que tenía que mantener las fuerzas para el bebé, pero comer solo le producía náuseas. Incluso los alimentos más sencillos, como la fruta y el pan, se le hacían insoportables. Intentaba comer, tratando de ignorar el malestar, pero su cuerpo no aceptaba la comida.
En la consulta del médico, Magdalena oyó que estos síntomas de toxicosis a veces son normales, sobre todo en esta fase del embarazo, y que debía esperar. Pero ¿cómo iba a esperar si cada día era una tortura? El médico le aconsejó que descansara más, que bebiera agua a pequeños sorbos y que intentara no esforzarse demasiado. Pero descansar en casa con Gabriel se había vuelto casi imposible. Cuando él estaba en casa, su tensión se multiplicaba. Cada comentario que él hacía, cada mirada fría que le dirigía, no hacían más que empeorarla. Intentaba no mostrar su debilidad, pero a veces no podía ocultar los ataques de náuseas o los mareos. Un día, mientras preparaba la cena, se sintió mal de repente. Se agarró a la mesa para no caerse, pero cuando Gabriel entró en la cocina y la vio en ese estado, su reacción fue tan fría como siempre. Lo único que le dijo fue que tenía que y que no debía permitirse ser tan débil. Su mundo se estrechaba cada vez más. Casi dejó de salir de casa porque incluso los paseos cortos se convirtieron en un calvario para ella. Cada vez que tenía que ir a la compra o a una cita con el médico, sentía que requería un esfuerzo increíble por su parte. No solo le resultaba difícil físicamente, sino también mentalmente. Con cada nuevo ataque de toxicosis, su confianza en sí misma y en sus capacidades disminuía. Sus pensamientos a menudo volvían a cuando ella y Gabriel acababan de empezar su vida juntos. Todo parecía tan sencillo y brillante entonces. Él había sido quien la había apoyado, quien siempre había encontrado las palabras y las acciones adecuadas, pero ahora aquel hombre era solo una sombra del pasado, y en su lugar quedaba un marido frío y dominante para quien su sufrimiento no importaba. El único consuelo de Magdalena eran los raros momentos en que sentía los movimientos del bebé. Esos leves temblores le recordaban que una nueva vida crecía en su interior y le daban fuerzas para seguir adelante. Se sentía responsable del bebé, de que naciera sano, a pesar de todas las dificultades. Aunque su cuerpo se debilitaba día a día, pensar en el bebé la ayudaba a seguir luchando. Pero los días se hacían cada vez más duros. Gabriel seguía tratándola como un objeto que había que controlar. No se daba cuenta de que sus fuerzas se agotaban. Todas las noches, cuando volvía del trabajo, apenas hablaban. No se interesaba por su estado, y si ella empezaba una conversación sobre cómo se sentía, él la desechaba como algo insignificante. Magdalena se dio cuenta de que ya no podía mantener a raya su estado físico y emocional. Empezó a pensar que tenía que encontrar la manera de protegerse a sí misma y al bebé, pero aún no sabía cómo hacerlo. Sus temores eran cada día más fuertes, pero su amor por su futuro hijo era la única fuerza que aún la mantenía a flote. El tiempo pasaba lentamente, pero ella sabía que su calvario aún no había terminado. No solo tenía que lidiar con el dolor físico y la debilidad, sino que tenía que encontrar la manera de sobrevivir a este matrimonio destructivo que ahora la amenazaba no solo a ella, sino también a su futuro hijo. Habían pasado varios días desde que Magdalena se había dado cuenta de que su enfermedad no solo la estaba debilitando físicamente, sino que también la estaba destruyendo emocionalmente. Apenas podía recordar los días en que Gabriel había sido su roca, cuando podía encontrar apoyo y consuelo en él. Ahora solo le quedaban el miedo y la soledad en los que tenía que vivir. El niño que llevaba dentro crecía, pero su futuro parecía cada vez más incierto. Intentaba no pensar en lo que podría ocurrir si su familia se desmoronaba por completo. Una noche, cuando Gabriel llegó a casa antes de lo habitual, Magdalena sintió de inmediato que algo iba mal. Sus pasos por la casa fueron rápidos y bruscos. No le dirigió la palabra, no le preguntó cómo se encontraba. Como de costumbre pasó en silencio hacia su estudio. Ella sabía que su comportamiento era cada vez más extraño y que ya no quedaba nada de su antigua solicitud. Pero esta noche había sido especialmente difícil. Por dentro estaba preparada para lo que le esperaba. Gabriel salió de su despacho un poco más tarde, y ella sintió que su presencia en la habitación creaba aún más tensión. Se sentó frente a ella, y fue la primera vez en mucho tiempo que parecía dispuesto a hablar, pero su rostro permaneció frío, carente de emoción. «He tomado una decisión», dijo sin mirarla. Magdalena se quedó helada, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que algo iba mal, pero no podía creer que las palabras que escucharía serían tan devastadoras. «Quiero pedir el divorcio», continuó Gabriel, encontrándose por fin con su mirada.
Su voz sonaba clara y segura, como si hubiera tomado una decisión hace mucho tiempo. Aquellas palabras la golpearon como un trueno. Toda su realidad se tambaleó y todo en su interior se congeló. ¿Divorcio? No podía creer lo que le estaba pasando. Todo parecía irreal, como si estuviera en la vida de otra persona, donde su familia se desmoronaba ante sus ojos. Magdalena se quedó en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Gabriel continuó hablando. Su voz era tranquila, incluso fría, como si se tratara de una conversación de negocios, en la que no había lugar para las emociones. «Ya no puedo confiar en ti», dijo. «Todo lo que ha ocurrido en los últimos meses demuestra que has estado llevando una doble vida, y no creo que este bebé sea mío». Su corazón se estrujó de dolor, y esta vez no pudo contener las lágrimas. Magdalena no podía creer lo que le estaba diciendo el hombre al que una vez había amado. Le temblaban las manos y no tenía fuerzas para oponerse. Todos aquellos momentos en los que había intentado demostrarle su lealtad, en los que había esperado que su matrimonio pudiera salvarse, ahora parecían inútiles. Gabriel la miró, pero no había ni una pizca de compasión en sus ojos. Estaba decidido, seguro de su decisión. Su dolor, su sufrimiento ya no le importaban. Todo lo que una vez les había unido parecía ahora un pasado lejano. Siguió hablando de cómo dividirían la propiedad, cómo redactarían los documentos. Sus palabras parecían frías instrucciones, sin el menor indicio de que una vez habían sido una familia, de que una vez se habían amado. Ahora todo era una mera formalidad. Gabriel habló del niño como de un ser extraño, como prueba de su culpabilidad. Creía firmemente que el niño no era suyo, y esto fue la gota que colmó el vaso para él. Magdalena trató de digerir lo que estaba sucediendo. Cada palabra que decía era como un golpe. Ella no podía entender cómo habían llegado a este punto, cuándo exactamente se había roto tanto su relación. Pensó en todos los momentos en los que había esperado que las cosas aún pudieran arreglarse, en los que había creído que Gabriel cambiaría, que volvería con ella, con su familia. Pero ahora estaba claro que era imposible. Le había dicho que contrataría a un abogado y le había sugerido que hiciera lo mismo. La palabra divorcio resonaba en su cabeza. No podía soportar la idea de que se había acabado, de que su matrimonio era solo una cáscara vacía en la que solo quedaban resentimientos y acusaciones. Gabriel la dejó en el salón como si nada hubiera pasado. Subió a su estudio como si su vida continuara, como si esta conversación no fuera más que una rutina. Magdalena se quedó sola, sentada en la oscuridad, con los pensamientos dándole vueltas en la cabeza. Pensamientos ansiosos comenzaron a llenar toda su mente. ¿Cómo se las arreglaría sin él? ¿Qué pasaría con el bebé? ¿Sería capaz de criarlo sola en ese estado emocional? El miedo a lo desconocido la consumía por completo. Antes, siempre había imaginado su futuro como un todo, una familia, un hijo, su hogar común. Ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. Cada noche, sola en su habitación, pasaba horas reflexionando sobre su futuro. Hacía mucho tiempo que Gabriel no dormía a su lado, y ahora su ausencia era aún más evidente. Sus pensamientos vagaban entre el pasado y el presente, entre el amor y la traición. Recordaba su primer encuentro, sus largas conversaciones sobre el futuro, cómo habían hecho planes para una vida juntos. Y ahora todo parecía un sueño lejano que nunca volvería. Cada día sus fuerzas mentales se agotaban, el embarazo se hacía sentir. La debilidad, la fatiga y la ansiedad constante le impedían vivir. Ya no podía disfrutar de la espera de un hijo como al principio. Solo le quedaban el miedo y la impotencia. Antes podía contar con Gabriel, aunque fuera frío y distante, pero ahora él había declarado abiertamente que no quería saber nada más de ella. Su cuerpo estaba cambiando, pero su alma también. Cada día que pasaba, su mundo interior se desmoronaba y cada vez le costaba más mantener la cordura. A veces pensaba que no tenía fuerzas para afrontar la realidad, que solo quería desaparecer, olvidar, para no sentir más ese dolor. Pero el pensamiento del niño que crecía en su interior le impedía rendirse por completo. Cuando Gabriel le anunció su decisión, sintió que su vida ya no le pertenecía. Ahora dependía de las decisiones de otra persona, de cómo saldrían sus futuros asuntos. No podía hacerle cambiar de opinión, no podía recuperar su confianza. Y lo peor de todo, no sabía cómo viviría su vida sin él, a pesar de que su relación hacía tiempo que había dejado de proporcionarle felicidad. Todas las noches se sentaba sola en la oscuridad,
sumida en sus pensamientos. Le parecía que el mundo entero le había dado la espalda, que ya no podía encontrar consuelo en nada. Le esperaba una nueva realidad, una realidad en la que estaría sola, con un hijo, sin marido y sin apoyo. Se da cuenta de que tiene que aceptarlo, pero ¿cómo encontrar fuerzas para seguir adelante? Estos pensamientos se convirtieron en sus compañeros constantes. Ya no había seguridad en su vida, ni estabilidad. Lo único que le quedaba eran expectativas ansiosas y miedo al futuro. Su alma estaba marcada, y no sabía si alguna vez se recuperaría. Después de aquella noche en que Gabriel anunció su intención de divorciarse, la vida de Magdalena cambió radicalmente. Ya no podía quedarse en una casa que se había convertido en una prisión para ella, un lugar lleno de dolor y resentimiento. Permanecer con un hombre que la acusaba de traición era insoportable. Se dio cuenta de que tenía que marcharse para salvarse a sí misma y al bebé de una destrucción emocional aún mayor. Magdalena recurrió a su única amiga, Isabel. Se encontraron en un pequeño café, y no necesitó muchas palabras para que Isabel se diera cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Tras una breve conversación, su amiga le ofreció quedarse con ella todo el tiempo que necesitara. Isabel vivía sola, y en su casa se respiraba una paz que Magdalena echaba de menos. Aceptó la oferta agradecida, sintiendo que por fin había encontrado un refugio donde recuperar fuerzas. Pero cada día que pasaba en casa de Isabel era una prueba para ella. No quería ser una carga para su amiga, no podía permitirse depender de nadie, aunque fuera la persona más cercana. Su orgullo y su sentido del deber la mantenían alerta. Al cabo de un tiempo, sintiendo que se quedaba demasiado tiempo en casa de su amiga, Magdalena decidió irse a vivir con su madre. Su madre vivía en otra ciudad, lo que significaba que tendría que dejar su entorno familiar y empezar de nuevo, lejos de lo que una vez había sentido como su hogar. Magdalena se lo contó a Isabel y su amiga, aunque arrepentida, comprendió su decisión. Se despidieron y Magdalena se marchó a casa de su madre, sabiendo que ahora su vida sería diferente. Los días en casa de su madre fueron tranquilos, pero no trajeron alivio. Magdalena se sentía aislada, desconectada de todo lo que había conocido antes, pero al mismo tiempo crecía en ella el sentimiento de responsabilidad por el niño que pronto nacería. Su embarazo estaba llegando a su fin, y ella se preparaba para el parto, intentando centrarse en el futuro y no en el pasado. Pasaron varios meses hasta que llegó el día en que Magdalena dio a luz. Fue un proceso largo y agotador, pero cuando vio a su hija por primera vez, todo el sufrimiento pasó a un segundo plano. Su pequeña era el milagro por el que había pasado todo aquel calvario. Magdalena la llamó Soledad, en honor a su abuela, que siempre había sido para ella un símbolo de fuerza y sabiduría. Con el nacimiento de su hija, su vida cobró un nuevo sentido. Ya no pensaba en lo que había perdido. Sus pensamientos se centraban en el futuro de su hija, pero también tuvo que tomar decisiones difíciles. Se dio cuenta de que algún día llegaría el momento en que Gabriel querría ver a su hija, y ese momento llegó antes de lo que ella esperaba. Un día, cuando Soledad tenía apenas unas semanas, Magdalena recibió un mensaje de Gabriel. Era corto, pero escondía todos sus sentimientos. Se dio cuenta de su error. Gabriel admitía que sus acusaciones eran erróneas, que había arruinado su relación, destruido la familia, y ahora quería ver a su hija. Magdalena leyó el mensaje durante largo rato, sin saber cómo reaccionar. Por un lado, sintió que Gabriel estaba realmente arrepentido. Sus palabras eran sinceras, pero ella no podía olvidar lo que él había hecho. Su desconfianza, sus acusaciones, todo por lo que había pasado no podía olvidarse tan fácilmente. Se dio cuenta de que se había dado cuenta de su error demasiado tarde. No quedaba espacio en su corazón para el perdón. Ahora no solo pensaba en sí misma, sino también en Soledad. Magdalena había decidido que Gabriel no formaría parte de la vida de su hija. Quería protegerla del dolor que él mismo le había causado. En respuesta a su mensaje, escribió brevemente que no quería que viera al bebé. Era una decisión difícil, pero sabía que era lo correcto. Magdalena ya no podía confiar en él, y su prioridad era el bienestar de su hija. Gabriel intentó ponerse en contacto con ella varias veces más, pero ella se mantuvo inflexible. Cada vez, sus palabras solo le producían frialdad y rechazo. Magdalena sabía que se había dado cuenta de su error,
pero ya no podía permitir que formara parte de sus vidas. Había elegido un futuro en el que él no tenía cabida. Poco a poco, su vida tomó un nuevo rumbo. Con su hija al lado, Magdalena se sentía fuerte e independiente. Ahora sabía que podía hacer frente a cualquier dificultad. Cada día, cuando miraba a Soledad, veía en ella una prolongación de sí misma, su fuerza que la ayudaba a superar todas las pruebas. Aunque el pasado seguía siendo un recuerdo doloroso, Magdalena ya no dejaba que controlara su futuro.